Introducción general al estudio de las doctrinas hindúes. René Guénon. Prólogo. Muchas dificultades se oponen en Occidente para un estudio serio y profundo de las doctrinas orientales en general y de las doctrinas hindúes en particular, y los mayores obstáculos a este respecto no son quizás los que pudieran provenir de los orientales. En efecto, la primera condición que se requiere para este estudio, la más esencial de todas, es evidentemente la de tener la mentalidad requerida para comprender las doctrinas de que se trata. Queremos decir, para comprenderlas verdadera y profundamente. Ahora bien, esta es una aptitud que, salvo muy raras excepciones, les falta por completo a los occidentales. Por otra parte, esta condición necesaria podría ser considerada al mismo tiempo como suficiente, porque, cuando se la llena, los orientales no sienten la menor repugnancia para comunicar su pensamiento tan completamente como es posible hacerlo. Si no hay otro obstáculo real más que el que acabamos de indicar, ¿por qué es que los orientalistas, es decir, los occidentales que se ocupan de las cosas del Oriente, no lo han superado nunca? Y no podría tachársenos de exageración al afirmar que, en efecto, nunca lo han superado cuando se comprueba que solo han podido producir simples trabajos de erudición, estimables quizá desde un punto de vista especial, pero sin ningún interés para la comprensión de la menor idea verdadera. Es que no basta conocer gramaticalmente una lengua, ni ser capaz de traducirla palabra por palabra de manera correcta, para penetrar su espíritu y asimilarse el pensamiento de los que la hablan y la escriben. Hasta se podría ir más lejos y decir que mientras más escrupulosamente literal es una traducción, corre más peligro de ser inexacta en realidad y de desnaturalizar el pensamiento, porque no hay verdadera equivalencia entre los términos de dos lenguas diferentes, sobre todo cuando estas lenguas están muy alejadas una de la otra, y alejadas no tanto filológicamente como en razón de la diversidad de las concepciones de los pueblos que la emplean. Y es este último elemento el que no podría penetrar jamás ninguna erudición. Se necesita para esto algo más que una vana crítica de textos que se extiende hasta perderse de vista en cuestiones de detalle, algo más que los métodos de gramáticos y de literatos, y mucho más que un llamado método histórico aplicado a todo indistintamente. Sin duda que los diccionarios y las recopilaciones tienen su utilidad relativa, pero no tratamos de discutir y no se puede decir que todo este trabajo sea inútil, sobre todo si se reflexiona en que los que los suministran muy a menudo serían incapaces de producir otra cosa. Pero desgraciadamente, en cuanto la erudición se vuelve una especialidad, tiende a ser tomada como un fin en sí misma, en lugar de ser un simple instrumento, como debe serlo normalmente. Esta invasión de la erudición y de los métodos particulares es lo que constituye un verdadero peligro, porque puede absorber a los que serían capaces tal vez de entregarse a otro género de trabajos, y porque el hábito de estos métodos estrecha el horizonte intelectual de los que se someten a ellos y les imponen una deformación irremediable. Aún no hemos dicho todo, y ni siquiera hemos tocado el aspecto más grave de la cuestión. Los trabajos de pura erudición son, en la producción de los orientalistas, la parte más engorrosa, es verdad, pero no la más nefasta. Y al decir que no había nada más, quisimos decir nada que tuviese algún valor, aún de alcance restringido. Es verdad que en Alemania principalmente se ha querido ir más lejos, y siempre con los mismos métodos, que ya no pueden dar nada aquí, a hacer de la interpretación, aportando a ella por añadidura todo el conjunto de ideas preconcebidas que constituye su mentalidad propia, y que el prejuicio manifiesto de hacer entrar las concepciones de que se ocupan
en los cuadros acostumbrados del pensamiento europeo. En resumen, el error capital de estos orientalistas, dejando a un lado la cuestión del método, es el de ver todo desde el punto de vista occidental y a través de la mentalidad de ellos, mientras que la primera condición para poder interpretar correctamente una doctrina cualquiera es naturalmente hacer un esfuerzo por asimilarla y para colocarse, tanto como sea posible, en el punto de vista de los que la concibieron. Decimos tanto como sea posible, porque no todos pueden lograrlo igualmente, pero por lo menos todos pueden intentarlo. Ahora bien, lejos de eso, el exclusivismo de los orientalistas de los que hablamos y su espíritu de sistema llegan hasta llevarles por una increíble aberración a creerse capaces de comprender las doctrinas orientales mejor que los orientales mismos. Pretensión que solo sería risible si no estuviese unida a la voluntad bien determinada de monopolizar, en cierto modo, los estudios en cuestión. Y en efecto, para ocuparse de ellos, no hay en Europa, fuera de estos especialistas, más que una categoría de soñadores extravagantes y de audaces charlatanes a los que se podría considerar como cantidad despreciable, si no ejercieran, ellos también, una influencia deplorable desde diversos puntos de vista, como lo expondremos en su lugar de manera más precisa. Para limitarnos aquí a lo que se refiere a los orientalistas, que se pueden llamar oficiales, señalaremos además, a título de observación preliminar, uno de los abusos a los que da lugar lo más a menudo el empleo de este método histórico, al cual hicimos ya alusión. Es el error que consiste en estudiar las civilizaciones orientales como se haría con las civilizaciones desaparecidas desde hace ya largo tiempo. En este último caso es evidente que está uno forzado, a falta de algo mejor, a contentarse con reconstrucciones aproximativas, sin estar seguro nunca de una perfecta concordancia con lo que realmente existió antes, puesto que no hay ningún medio de proceder a comprobaciones directas. Pero se olvida que las civilizaciones orientales, por lo menos las que al presente nos interesan, se han continuado hasta nosotros sin interrupción y que todavía tienen representantes autorizados, cuya opinión vale incomparablemente más para su comprensión que toda la erudición del mundo, solo que, si se piensa en consultarlos, no hay que partir del singular principio de que sabemos más que ellos sobre el verdadero sentido de sus propias concepciones. Por otra parte, hay que decir también que los orientales, que tienen con razón una idea más bien triste de la intelectualidad europea, se preocupan muy poco de lo que los occidentales, de una manera general, puedan o no puedan pensar acerca de ellos. Por lo mismo, no tratan en manera alguna de sacarlos de su error, y por el contrario, en razón de una cortesía algo desdeñosa, se encierran en un silencio que la vanidad occidental interpreta sin esfuerzo como una aprobación. El que el proselitismo se desconoce por completo en Oriente, donde por otra parte carecería de objeto y no podría ser considerado sino como una prueba de ignorancia y de incomprensión pura y simple, lo que después diremos mostrará las razones. Para este silencio que algunos reprochan a los orientales y que sin embargo es tan legítimo, no puede haber sino otras excepciones en favor de alguna individualidad aislada que presenta las condiciones requeridas y las aptitudes intelectuales necesarias. En cuanto a los que salen de su reserva fuera de este caso determinado, no se puede decir más que una cosa, que representan en general a elementos muy poco interesantes y que, por una u otra razón, no exponen más que doctrinas deformadas bajo el pretexto de adaptarlas al occidente. Tendremos ocasión de decir algunas palabras acerca de ellos. Lo que deseamos hacer comprender por el momento, y lo que desde el principio indicamos, es que la mentalidad occidental es la única responsable de esta situación
que hace muy difícil el papel aún del que, habiéndose encontrado en condiciones excepcionales y habiendo llegado a asimilarse ciertas ideas, quiere expresarlas de una manera más inteligible, sin desnaturalizarlas, sin embargo. Debe limitarse a exponer lo que ha comprendido. En la medida en que esto puede hacerse, absteniéndose cuidadosamente de todo deseo de vulgarización y sin tener siquiera la menor preocupación de convencer a nadie. Hemos dicho bastante para definir de manera precisa nuestras intenciones. No queremos hacer aquí obra de erudición y el punto de vista en que queremos colocarnos es mucho más profundo. Como la verdad no es para nosotros un hecho histórico, nos importa muy poco en el fondo determinar con exactitud el origen de tal o de cual idea que no sea intrínseca en suma, sino porque, habiéndola comprendido, sabemos que es verdadera. Pero algunas indicaciones sobre el pensamiento oriental pueden ser motivo de reflexión para algunos, y este simple resultado tendría por sí solo una importancia insospechada. Por otra parte, si ni siquiera puede alcanzarse este fin, tendríamos todavía una razón para emprender una exposición de este género, la de reconocer en cierto modo todo lo que debemos intelectualmente a los orientales, y acerca de lo cual los occidentales no nos han ofrecido nunca, ni siquiera parcial e incompleto, el menor equivalente. Mostraremos, pues, para comenzar, tan claramente como podamos, y después de algunas consideraciones preliminares indispensables, las diferencias esenciales y fundamentales que existen entre los modos generales del pensamiento oriental y los del pensamiento occidental. Insistiremos enseguida, más especialmente en lo que se refiere a las doctrinas hindúes, en lo que éstas presentan de rasgos particulares que las distinguen de las otras doctrinas orientales, aunque todas tengan bastantes caracteres comunes para justificar, en el conjunto, la oposición general del Oriente y del Occidente. Por último, con respecto a estas doctrinas hindúes, señalaremos la insuficiencia de las interpretaciones que circulan en Occidente. Hasta deberíamos, para alguna de ellas, indicar su absurdo. Como conclusión de este estudio indicaremos, con todas las precauciones necesarias, las condiciones de un acercamiento intelectual entre Oriente y Occidente, condiciones que, como es fácil preverlo, están lejos de haberse llenado actualmente del lado occidental, de manera que solo queremos indicar una posibilidad sin creer de ninguna manera que sea susceptible de una inmediata o simplemente próxima realización. París, 1920. Introducción general al estudio de las doctrinas hindúes. René Guénon, @audiolibro humano.